Buenas tardes, mi nombre es Edgar Alberto Ramos Dimas y el día de hoy les presento mi investigación documental y de campo sobre la contaminación del aire en la zona metropolitana y el Valle de México y la motocicleta como solución. La zona metropolitana del Valle de México está formada por la Ciudad de México y municipios del estado de Hidalgo y Estado de México, y se caracteriza por tener una población de más de 22 millones de personas. La gran importancia económica, política y cultural de la zona representa un problema al tener movilidad principalmente basada en automotores, ya sea movilidad en transporte público o privado. A diario, millones de personas se desplazan antes de las 9 de la mañana y después de las 6 de la tarde, que sumado al gran parque vehicular privado y un sistema de transporte público insuficiente, afectan la calidad del aire debido a los embotellamientos, las horas pico, el desplazamiento de gente durante mismos periodos de tiempo. Las autoridades, para intentar mitigar el daño al medio ambiente, propusieron en los años 90 lo que se conoce como el programa Hoy No Circula, para mitigar la mala calidad del aire, retirando de circulación una quinta parte del parque vehicular al día, de lunes a viernes. Esto acompañado de otro programa que fue la verificación automotriz, para asegurar que el estado mecánico de los autos fuera el óptimo y que no emitieran más contaminantes. Este programa lleva alrededor de 28 años en operación y al día de hoy parece insuficiente. Aquí es donde se plantea la pregunta: ¿qué puedo hacer como ciudadano para tratar de mitigar el impacto que tiene sobre el medio ambiente el transportarme? El objetivo de este texto, esta investigación, es plantear un escenario en el que parte de los automóviles privados se reemplazan por motocicletas, para así disminuir las emisiones, la ocupación de las vías y el desgaste de las vías, y por consiguiente disminuir el impacto ambiental que provocamos quienes utilizamos transporte privado para ya sea nuestras actividades laborales o académicas. Vamos a entrar un poco en lo que es el contexto de la zona metropolitana del Valle de México. Geográficamente se localiza en una meseta alta en el centro del país, a 2.249 metros sobre el nivel del mar y rodeada de cerros, en una cuenca semicerrada. Su superficie es de 2.250 kilómetros cuadrados y con la población de más de 22 millones de habitantes, pues es considerada una de las zonas más pobladas del mundo. El clima se caracteriza por madrugadas frías y medios días calurosos, como sucede en valles similares. Durante la noche, la temperatura aumenta a medida que desciende en las zonas de montaña, lo cual provoca un efecto de inmovilidad de la capa del aire frío que está en la zona baja, próxima al suelo. Esto concentra los contaminantes generados por la actividad industrial y también por el uso de automotores.
esta capa fría queda en la parte baja y se comienza a mover hasta que el sol la calienta y se eleva. Desaparece la inversión térmica y se dispersan los contaminantes. Debido a estas características geográficas, la concentración del oxígeno está disminuida hasta 23% menos que en relación con el nivel del mar. Esto a su vez reduce la eficiencia de los motores de combustión interna y aumenta la concentración de monóxido de carbono y de hidrocarburos, y favorece la exposición a radiaciones capaces de transformar contaminantes primarios en ozono y otros oxidantes. Bien, para llevar a cabo esta investigación se eligió la problemática y se delimitó geográficamente. Posteriormente, basado en estos criterios, se realizó una búsqueda documental con ayuda de la página Google Académico, y la investigación de campo constó de un cuaderno de campo, entrevista y encuestas. Esto para obtener cuál es la percepción de la gente respecto a la movilidad, el costo, la seguridad, y comparar la percepción del transporte público y privado que tienen en esta zona. Respecto a los daños a la salud que causa la contaminación del aire, tenemos que principalmente hay algunos compuestos en el aire, como puede ser el monóxido de carbono, plomo, dióxido de azufre, ozono, dióxido de nitrógeno, partículas menores a 10 partículas por millón, benceno y partículas menores a 2.5 partículas por millón. Estos son algunos de los principales compuestos que afectan a la salud, pero hay un estudio realizado entre 1992 y 1994 de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que llevó a cabo un análisis de 81 episodios, en el cual encuentra concentraciones altas de contaminantes y aumento en la incidencia de síntomas como diarrea, cefalea, irritación de las conjuntivas y de las mucosas respiratorias. Derivado del estudio anterior, se consideró la contaminación del aire como un riesgo a la salud. Esto ya enciende focos rojos en las autoridades y en la población respecto al daño que le hacemos al medio ambiente y a su vez a nosotros. No solo en México, sino en todo el mundo. Es por eso que hay un ejemplo documentado en que el transporte público deficiente provoca una fuga de usuarios que migran hacia el transporte público, pero en algunos casos, como en la ciudad de París, el tener un vehículo, un automóvil, es bastante caro. Entonces los usuarios toman la opción de usar la motocicleta. Entre los años 2000 y 2007 aumentó 36% el uso de la motocicleta, lo cual afectó la demanda de sistema de transporte público. Para los parisinos, el cambio al uso de la motocicleta como medio de transporte fue determinado por un ahorro en el tiempo del viaje de hasta 36 minutos, y como resultado para la comunidad es positivo, ya que el
El ahorro en el tiempo del viaje se valora en unos 10 millones de dólares, sobrepasando los costos de uso de una motocicleta. Además de que el bienestar por persona o el aumento en la calidad de vida es considerable, ya que la velocidad de desplazamiento en motocicletas fue superior en 46% comparándola con un automóvil, en 127% mayor a la de los autobuses y 50% más alta que el metro de la ciudad de París. Ahora, en cuanto a emisiones, un estudio igualmente en París encontró que las motocicletas de 50 centímetros cúbicos emiten cerca de 71.4 gramos de dióxido de carbono y 125 gramos para motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos, que es la medida con la que se catalogan los motores de las motocicletas. Derivado de este estudio, se concluye que las motocicletas emiten la mitad de contaminantes de lo que lo hacen los automóviles por distancia recorrida. El escenario que se plantea es que, apoyado de políticas públicas y de unas campañas de seguridad vial, conciencia a la población, el uso adecuado de la motocicleta, podamos llegar a resultados similares aquí en la Ciudad de México. Actualmente, debido al costo de los combustibles, se ha notado un aumento en la compra de motocicletas, pero esto puede ser igualmente una fuga de usuarios del transporte público. Aquí la idea es plantear cambiar el uso del automóvil privado, ya que es el principal responsable o el que tiene mayor parque vehicular, que contamina más y en el cual la ocupación por automóvil en promedio es del 1.9%, es decir, ni siquiera hay 2 usuarios por automóvil en la Ciudad de México. Aquí se plantea, si yo me desplazo de mi casa al trabajo y viceversa, ¿por qué en vez de hacerlo en un automóvil no opto mejor por el cambio a una motocicleta? ¿Cuáles serían los beneficios? Menor costo de adquisición, menor gasto de combustible y obviamente desplazamientos en menor tiempo, lo que provoca que ya no haya un auto en circulación tanto tiempo en comparación con un automóvil, lo que mitigaría un poco el tráfico de la Ciudad de México. En cuanto a la adquisición de un vehículo nuevo, tomamos como ejemplo un vehículo automóvil 4 puertas utilitario, es decir, únicamente considerado para realizar los traslados sin ninguna característica especial de carga, de número de pasajeros, sino que es el mínimo considerado. Y tenemos como ejemplo el Chevrolet Beat 2018, que tiene un costo de 149,600 pesos de agencia. Si queremos tomar en una motocicleta características similares, obviamente optamos no por una marca premium, pero sí una marca reconocida con un motor 150 centímetros cúbicos, suficiente para desplazarte en la ciudad y también en carretera o autopista a una velocidad segura. En este caso tomamos la itálica 150 FT TS color amarillo por un costo de 17,599 pesos nueva. Es decir,
que adquirir una motocicleta solo representa el 11.76% del costo de un automóvil nuevo. Eso sin considerar obviamente los costos de documentos administrativos como pueden ser placas, tenencia, y cabe mencionar que las motocicletas no tienen verificación aún, aunque hay una intención de parte del gobierno de la Ciudad de México de implementar un programa de verificación para motocicletas. Ahora, uno de los retos principalmente para hacer el cambio de un automóvil particular a una motocicleta es la percepción que tiene la gente acerca de su uso. La encuesta realizada para esta investigación, el 90% indicó que apoyaría la motocicleta como una solución a la contaminación ambiental, mientras un 10% no lo haría. Posteriormente se realizó una entrevista a una persona que utiliza actualmente transporte público y el criterio para elegirla fue que realizara su traslado del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa, contra otra persona que utiliza transporte privado, un automóvil, igualmente realizando traslados del Estado de México a la Ciudad de México. Las dos personas lo hacen por motivos de trabajo 5 días a la semana, pero vemos que su gasto en la persona que usa transporte público es de 24 pesos, mientras que la que utiliza un automóvil gasta 180 pesos diarios. Esta cifra pues es importante porque el gasto económico es mucho mayor obviamente en un transporte privado, pero cuando vemos qué tiempo utilizan los dos al trasladarse al día a día sus actividades, vemos que es el mismo. Son 4 horas diarias que los dos pasan ya sea atorados en el tráfico o intentando transbordar de un medio de transporte a otro, ya que otro de los temas es que en la zona metropolitana no hay un solo transporte que cubra toda el área. Esto principalmente porque por decisiones políticas en cuanto a qué partido gobierna qué ciudad o estado, no hay un acercamiento o no hay una intención de proporcionar a la gente un transporte único o un transporte eficiente, accesible, que cubra una gran parte de la ciudad o del estado. Entonces, la mayoría de los que alguna vez nos transportamos en transporte público tenemos que hacerlo transbordando ya sea de una combi a un sistema BTR como puede ser Mexibus o Metrobús y de ahí hasta un metro, lo que provoca grandes pérdidas de tiempo, 4 horas al día, ya sea en transporte público o privado. Y pasando al tema, en la pregunta 12, en el caso hipotético que usted cambiara una motocicleta como medio principal de transporte, ¿qué ventajas o desventajas consideraría para elegir alguna o descartarla? En cuanto a ventajas, los dos concuerdan en que es menos costoso y más rápido. Y en cuanto a desventajas, la respuesta es similar. El tema de inseguridad y el riesgo de un accidente, ya sea provocando lesiones o que sea un accidente fatal, pues es uno de los impedimentos por los que la persona que usa transporte público o privado no quiere hacer el cambio a una motocicleta, siendo que las ventajas son bastantes. Ahora, para realizar esta investigación, yo radico en la ciudad de Tecámac
y me desplazo diariamente a mi trabajo en el centro de la Ciudad de México. Acordé utilizar y medir los tiempos y costos de usar la motocicleta y el transporte público. Lamentablemente, por cuestiones de disponibilidad, no pude utilizar un automóvil para realizar la comparación, pero tenemos en esta tabla reflejado el tiempo total y costo total de cada uno de los dos servicios que comparé, teniendo una motocicleta con un recorrido de tiempo total de 2 horas 4 minutos por un costo de 69 pesos. Esto incluye gasolina y casetas. Y tenemos el transporte público, que contó con 5 horas 5 minutos de tiempo total, es decir, más del doble que una motocicleta, y por un costo menor de 44 pesos. Estos datos nos hacen llamar la atención de que realmente el costo-beneficio no es un impedimento para que tú puedas acceder a una motocicleta, sino más bien es un tema más amplio de calidad de vida de las personas, de seguridad. Obviamente el robo de vehículos, automóviles y motocicletas va en aumento y son muchas las consideraciones que hay que hacer al momento de tomar una decisión así. En conclusión, si bien lo correcto sería que dispusiéramos de un medio de transporte público accesible, económico y suficiente, la realidad sobre la percepción del mismo es mala, lo que provoca la fuga de usuarios que buscan esa seguridad, comodidad, aún a un costo elevado, como puede ser todos los usuarios que utilizan el automóvil, pese al costo de la gasolina, de mantenimiento, la inseguridad, y con la inversión pública en vías para automóviles se incentiva aún más su uso. La solución más viable para personas que trasladan ellas solas o con un acompañante y que utilizan el vehículo como medio de transporte hacia su trabajo o escuela principalmente, puede ser perfectamente una motocicleta que contamina la mitad, hace los viajes en la mitad de tiempo, costos de adquisición y mantenimiento mucho menores, y hace que los viajes sean verdaderamente placenteros. Aunque los retos como sociedad y gobierno serían implementar campañas de seguridad vial, ampliar el reglamento de tránsito en cuanto al apartado de motocicletas, ya que presenta algunas ambigüedades como puede ser el filtrado entre carriles, y pues acompañado obviamente también de mejoras en el transporte público, ya que principalmente ese es el problema de incentivar el uso de un vehículo privado, lo cual en ciudades grandes pues no debería de ser. Hasta aquí la investigación que traje para ustedes, espero haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.